Dale la bienvenida a nombre de nuestra congregación. Bienvenidos a la Alianza Cristiana y Misionera. Sean todos bienvenidos. Tome asiento. Muchas gracias. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? ¿Qué tal la semana? ¿Mal o bien? ¿Están bien? ¿Estás seguro? Muy bien. ¿Qué tal estoy, hermano? ¿Estoy mochito o no? Estoy mochito, ¿no? ¿Los de Mezzanini son creyentes los de arriba o no? Ya, no parece, ¿ah? Vamos a la palabra. Hechos capítulo 9. El tiempo siempre es inexorable. Así que vamos a Hechos capítulo 9. Vamos a estudiar un personaje más que se encontró con el Cristo resucitado. Y aquí vamos a encontrar, hermanos, a través de esta historia, la prueba más contundente del poder del Evangelio. La Biblia dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. No sé cuántos creen en eso. De repente usted necesita un toque milagroso de Dios en su matrimonio, en su vida. De repente usted tiene un ser querido adicto a algún tipo de pecado. Déjame decirte que su amigo, su familiar necesita al Cristo resucitado. Porque aquí vamos a encontrar la prueba más real, más contundente de este poder, que el Evangelio es el gran poder de Dios. Porque pudo hacer este milagro con este hombre llamado Saulo. Hechos capítulo 9. ¿Qué tal si leemos los primeros 6 versículos? Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Oramos para que sea Dios hablándonos. Señor, al aquietar nuestro espíritu y hacer un alto a nuestra vida cotidiana, queremos pasar esta media hora para reflexionar en algo trascendental para la vida. Y queremos que tú mismo seas hablándonos. Habla a esta multitud, persona por persona, golpeando corazones y quebrando voluntades, para que tu nombre sea glorificado. ¿Cuántos necesitan una palabra de vida esta mañana? Y solo tú lo tienes. Por eso honra la palabra y gobierna el mundo espiritual mientras estamos predicando. En el nombre de Jesucristo. Amén. Saulo de Tarso. Un caso muy particular que se encontró con el Señor, porque los otros encuentros que habíamos estudiado, llámese María Magdalena, Tomás, Pedro, los discípulos de Emaús, todos ellos tenían algo en común. Ellos eran seguidores y discípulos del Señor. Pero en este caso muy particular, Saulo no era ni discípulo, ni seguidor, ni amigo, ni simpatizante del Señor.
Estamos frente a una persona que era un enemigo acérrimo de la fe cristiana. Entonces su conversión al Señor realmente fue un milagro de Dios. ¿Quién era Saulo? Bueno, este personaje del capítulo 9 no es el gran apóstol Pablo como conocemos. Que llegó a ser el apóstol Pablo es muy diferente. No, este no es el maestro, el apóstol, el siervo de Dios. Este es un líder religioso del judaísmo, muy entrenado, muy capacitado en las cosas de la ley. Como él dice en su testimonio, fariseo de fariseos, de padre fariseo, muy celoso en las cosas de Dios. Es un judío de raza, mas no de nacimiento. Nació en Tarso de Cilicia. Tiene dos nacionalidades, la romana y la judía por sus padres y la romana porque se desarrolló y se crió ahí. Hablaba 3 lenguas, estaba en las mejores universidades, fue criado desde pequeño por el doctor Gamaliel, el hombre más versado y erudito en la ley de Dios en el judaísmo. Ningún niño tenía el privilegio de ser criado y educado e instruido por este doctor. En la antigüedad, los rabinos, los grandes sabios de Grecia y los rabinos judíos tenían la costumbre de tener un sínodo de judíos, niños, un círculo que hoy lo llamamos una célula. Un sínodo donde eran instruidos rigurosamente en la ley. Y Saulo tuvo este privilegio de ser instruido por el más grande rabino de todos los tiempos, que era Gamaliel. De ahí, de lo versado, de lo capacitado que era este hombre, si lo podemos catalogar en nuestros tiempos, él era un magistrado, ¿no? Un hombre de la clase alta, nivel alta acá en nuestra sociedad. Este era Saulo, el cabecilla de la persecución que se había desatado en Israel. El evangelio realmente se había regado rápidamente en Jerusalén. Cristo había resucitado, los 12 apóstoles, porque incluyendo a Matías, los 120 en el aposento alto fueron llenos del Espíritu, predicaron el evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Las multitudes se convertían al Señor, la gente era sanada, liberada. Realmente el gran poder del evangelio se había desatado en la iglesia y todo Jerusalén fue lleno por esa iglesia bendita en Jerusalén. Y Saulo ya había regresado a su nación de origen, a la nación de sus papás, a Jerusalén. Y se había enterado que este grupo hablaba de que Cristo había resucitado. Todos daban testimonio de esto. Las multitudes realmente se habían convertido. Y él, como era una persona celosa de su religión, que pertenecía a los fariseos, como dice la palabra, viví fariseo. En el judaísmo había 2 grandes sectas, los fariseos y los saduceos. Por ejemplo, los sacerdotes y el sumo sacerdote en Israel eran saduceos. Anás y Caifás eran saduceos. Los fariseos pertenecían a la clase política religiosa en Israel, que era el Sanedrín, ese cuerpo de ministros que gobernaba la nación de Israel, llamada el Sanedrín, que estaba compuesta por 70 funcionarios. Se cree que este Saulo de Tarso pertenecía a esa élite, al poder religioso y político en Israel, el Sanedrín. Y entonces él, como religioso, fue instruido en su religión. Como fariseo oraba todas las mañanas, ayunaba 2 o 3 veces al día, religiosamente entregaba sus diezmos, iba a la sinagoga como cualquier judío a estudiar la ley, el Taná de Dios. Su formación religiosa era un impedimento para poder descubrir a Cristo. Miren, aquí está la verdad.
a veces nuestra formación religiosa, no estoy en contra de tu religión o tus creencias, solo quiero decir, mi querido amigo, pero a veces nuestra formación religiosa es un obstáculo para descubrir la verdad de Dios. Este personaje, por su formación, se cegaba a la verdad de Dios. Y él tenía una misión equivocada. La misión de erradicar toda la religión y la doctrina falsa en su pueblo. Por eso dice la palabra en el capítulo 9, versículo 1, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. Miren su furia, su celo, su espíritu homicida. Mira el odio que embargaba su alma contra ¿quién? Contra los discípulos. ¿Por qué tenía ese odio contra los discípulos? Porque era una amenaza a su religión, era una amenaza a su fe. Él había sido formado en eso, envenenado. Y noten por favor, escúcheme. Fueron los fariseos y los saduceos que se confabularon, se unieron para levantar a la masa y a la multitud para crucificar a Cristo. Fueron ellos que presentaron testigos falsos. Fueron que influenciaron en el pueblo para que el pueblo gritara: crucifícale. Esta secta había planeado dar muerte a Cristo y ahora quiere erradicar a los seguidores de Cristo. Mira, no han claudicado. Y entonces Saulo sigue con ese espíritu que no había perdido, pero ahora se lo está agarrando con los cristianos, respirando, dice, amenazas de muerte. Y entonces aquí vemos ese celo, esa misión que él tiene, hasta que llega a Damasco y se encuentra con el Señor. Y yo quiero marcar aquí el tema en esta mañana, y el tema es que la resurrección de Cristo nos centra, no solo nos transforma la vida, escúcheme a mi hermano, pero nos transforma la vida para una razón, para un porqué. Y ese es el divorcio que a veces hay entre los cristianos. Solamente entendemos la salvación de Cristo, pero no entendemos la misión de Cristo. Y estas dos cosas van de la mano. El Señor me salva para una misión. Una cosa es la salvación de Cristo y otra cosa es la misión de Cristo, pero las dos cosas lo podemos juntar. En la salvación de Cristo yo me convierto a Cristo, pero en la misión de Cristo yo me consagro a Cristo. Y una cosa es una persona creyente y otra persona es consagrado. Usted puede ser creyente en Cristo, pero no puede ser consagrado. Porque la prueba de mi consagración, escuche mi iglesia, la prueba de mi rendición a Cristo es que me comprometo con la misión de Cristo. Y acá hay un quiebre. Que entre muchos cristianos hay una gran diferencia entre su conversión y su consagración. Por eso que pocos están enrolados en las filas de la misión de Dios. Son pocos que están comprometidos, que abrazan esa misión, porque se han quedado en la conversión, se han quedado en la salvación, como el ciego de nacimiento de Juan capítulo 9. ¿Quién fue el que te sanó? No sé, yo estaba ciego y ahora veo. Lo único que sé que antes no veía, ahora veo. Pero ¿quién te sanó? No sé. Y ahí se han quedado muchos creyentes. Soy salvo, he sido sano, he sido liberado, pero no me he preocupado en conocer a aquel que me ha salvado, aquel que me ha sanado, aquel que me ha transformado. Y en Saulo de Tarso se ve esas dos cosas. Es un hombre que experimenta la salvación de Cristo por medio de una conversión, pero da el siguiente paso y se consagra para la misión de Dios.